Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, o muy buenos días, o muy buenas tardes, depende a qué hora estés viendo este video. Bendita sea la magia del internet que nos permite estar conectados en cualquier horario y desde cualquier parte del mundo. Me siento muy contento de estar compartiendo estos minutos contigo, ya que el día de hoy vamos a hablar de una historia muy inspiradora que en lo personal me ha ayudado muchísimo. Es una historia de lucha, es una historia de garra, es una historia de estrategia y es una historia que nos enseña sobre todo a nunca darnos por vencidos. Se trata de la historia de José Hernández Moreno, el astronauta méxico-americano que fue rechazado para su ingreso a la NASA no una, ni dos, ni tres veces. Fue rechazado 11 veces y me siento muy contento de narrar su historia esta noche, ya que tuve el privilegio un día de conocerlo, de estrechar su mano y de darme cuenta de que no solo es una persona exitosa, sino que también es un gran ser humano. Y ya que te pusiste cómodo, te invito a que corras por tu bebida favorita, tu café, tu té, tu chocolate, cualquier cosa que prefieras, y quédate conmigo a ver cómo José logró convertirse en astronauta. Pues les cuento que José es originario de Ticuítaco, en el municipio de La Piedad, en el estado de Michoacán. José creció en la década de los 60, procedente de una familia inmigrante que viajaba entre Michoacán y el estado de California. Realmente José pasaba aproximadamente 9 meses en los Estados Unidos, ya que sus padres se dedicaban a la agricultura y seguían la corrida de la pizca. Y los 3 meses del invierno, ellos regresaban a México a pasar las fiestas. En 1972 José narra que a la edad de 10 años, mientras limpiaba un surco con el azadón, en aquellos veranos calientes de California, José escuchó en la radio que la NASA acababa de seleccionar al primer astronauta de origen hispanoamericano, y José cuenta que al escuchar el apellido de aquel astronauta, Díaz, se inspiró y comenzó a investigar más acerca de él. Vaya sorpresa que se llevó José al darse cuenta que la historia del Dr. Chang Díaz era muy similar a la de él. Era una persona que había llegado como inmigrante, hablaba el idioma español, incluso era de piel morena como él, y en ese momento José se preguntó, si él pudo, yo también puedo. ¡Wow! Tú te puedes imaginar a un niño de 10 años, todo enlodado, lleno de tierra, con un azadón en las manos, soñando que un día iba a ser astronauta. ¿Te lo puedes imaginar? Parece increíble, ¿cierto? Además de que José no aprendió a hablar inglés hasta la edad de 12 años. José cuenta que cuando llegó a casa y les platicó a sus padres su sueño de ser astronauta, sus padres inmediatamente lo llevaron a la cocina y en ese momento le dijeron que él podía lograr cualquier cosa que él deseara, simplemente necesitaba trabajar duro por ello. Aquí quisiera hacer un paréntesis, ya que es responsabilidad de nosotros como padres de familia alimentar los sueños de nuestros hijos y no cortarles las alas. Punto para los papás de José. En ese momento su padre le dijo, te vamos a dar 5 ingredientes para que puedas lograr tu meta. Y el primero de ellos fue, define lo que quieres ser y lo que quieres lograr. El punto número 2, reconoce qué tan lejos estás de tu meta. El punto número 3, crea una ruta, identifica en dónde estás y a dónde quieres llegar. Número 4, que yo creo que es de los más importantes, prepárate y edúcate. Y número 5, esfuérzate en tu trabajo, siempre da más de lo que esperan de ti. Y José, basado en su experiencia, agrega un 6º punto, que es, persevera, no te des por vencido. Transcurrió el tiempo y José tenía claro que un día iba a ser astronauta. Continuó sus estudios de secundaria, de high school
e incluso terminó una carrera universitaria. Pero antes de continuar me gustaría platicarte una anécdota de la niñez de José. Cuando yo la escuché, a mí me dejó una gran reflexión. Cuenta José que debido al sedentarismo que vivían todos los años, debido a la corrida de la pizca, pues obviamente tenían que moverse entre estados durante el año. No solamente eran los 3 meses que se iban a México, sino que cada 3 meses buscaban un nuevo lugar, y eso conllevaba a que tenían, tanto él como sus hermanos, que cambiarse de escuela continuamente. Hasta que un día una maestra de José se cansó de eso, porque antes de un invierno su papá les pidió que le dijeran a sus maestros que les prepararan la tarea para los próximos 3 meses porque se iban a ir para México. Pero esta maestra decidió que iba a ir a hablar con los padres de José. La maestra llegó a la casa y trató de explicar su preocupación por la educación de José, así como la de sus hermanos. Pero el padre de José parecía no comprender. Así es que la maestra tuvo una gran idea y le preguntó al señor: Señor, ¿es verdad que usted trabaja en la agricultura? El señor dijo: sí, así es, yo trabajo en la agricultura. Entonces la maestra rompió ese candado alabándolo un poco y le dijo: Señor, bueno, ya que usted se dedica a la agricultura, me imagino que usted es experto. Y el señor le dijo: pues quizá no sea experto, pero sí tengo un vasto conocimiento. Así es que la maestra le puso un ejemplo muy simple. Le dijo: Señor, imagínese que le voy a regalar 3 arbolitos frutales. Usted va a cavar 3 hoyos, los va a plantar, los va a regar, pero dentro de 3 meses va a cavar 3 hoyos en un lugar diferente y los va a trasplantar. Los va a regar, los va a abonar, y dentro de 3 meses va a hacer 3 nuevos hoyos y los va a volver a trasplantar. Ahora dígame, ¿qué pasaría con esos arbolitos? Entonces el señor se quedó pensando y después de un momento de reflexión le dijo: bueno, esos arbolitos no se van a morir. Sin embargo, no van a poder desarrollarse porque no estaríamos permitiendo que las raíces lleguen profundamente. Entonces en ese momento, sin ninguna sola palabra, el señor comprendió qué es lo que la maestra le intentaba decir, y a partir de ese día, el padre de José tomó la decisión de que iban a quedarse en un solo lugar. Pero ¿por qué platicamos de esta historia? La reflexión que a mí me da es que pues la mayoría de las personas a veces pasamos por momentos como ese, en el que estamos en un lugar haciendo algo, pero nos desesperamos y simplemente decidimos renunciar y empezamos algo nuevo. Entonces no dejamos que nuestros proyectos, que nuestras relaciones hagan raíces. Pero bueno, siguiendo con la historia, José se graduó como ingeniero y posteriormente obtuvo un máster y un doctorado. José relata que cada año la NASA recibe alrededor de 14,000 solicitudes para ingresar a la NASA, de las cuales solamente admiten a 100. Y de esos 100 se reduce a 15. 15 personas logran entrar a la NASA cada año. A lo largo de los 10 años que José intentó entrar a la NASA, se dio cuenta de que hay 3 pasos para poder lograr una meta. La primera que José describe es: conoce los requisitos mínimos para lograr tu meta, ya que por los primeros 5 años José nunca recibió una carta siquiera con su nombre. Durante los primeros 5 años solamente era rechazado y decía: querido solicitante. El punto número 2 es: compárate con los que sí lo lograron. A partir del 6º año, José empezó a darse cuenta que los aspirantes que sí habían sido seleccionados tenían habilidades y destrezas que él no tenía. Así que él invirtió en sí mismo y comenzó a prepararse como buzo, como piloto, e incluso aprendió a hablar un tercer idioma. Y el punto número 3, que para mí es el más interesante: tienes que sobresalir sobre la competencia. José tomó la oportunidad de ir a Rusia a una misión durante 5 años y aprendió a hablar ruso cuando nadie más quiso hacerlo. En el 11º intento, José finalmente recibió una carta que decía: estimado doctor Hernández. Fue seleccionado entre los 100 primeros lugares, pero lamentablemente no estuvo entre los 15 finalistas. Así es que, como cualquier ser humano, José se desanimó, pero fue su esposa quien lo alentó a intentarlo una vez más. Y es así como finalmente, en su intento número 12, José recibió por fin esa apreciada carta: estimado doctor Hernández. Fue seleccionado entre los 100 primeros lugares y también quedó entre los 15 finalistas, convirtiéndose así en astronauta.
en el que fuera su sueño de la infancia. José completó una misión en el espacio. Estuvo a la deriva por 30 días. Y sin temor a equivocarme, estoy seguro que José ha sido el primer hombre en llevar tortillas de maíz al espacio. Deseo con todo mi corazón que este segundo capítulo de esta serie Café, Libros e Historias te haya gustado. Te invito a reflexionar sobre las lecciones que José nos da y que las pongamos en práctica. Seguramente si José pudo, tú y yo también podemos. Hasta la próxima.